Saludos para todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar en este video de precios de transferencia. Antes de arrancar con el contenido, recuerden suscribirse, recuerden compartir, comentar, etcétera, en aras de seguir incrementando el contenido del canal, ¿no? Precio de transferencia, es un tema súper interesante, ¿no? Ustedes toman libros de vieja data, principalmente de países desarrollados, y van a conseguir capítulos de precios de transferencia, incluso antes de que se masificara su uso. El principal actor, uno de los principales actores de esto es, volvemos a utilizar el término de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Es hoy en día la que gira las líneas, los lineamientos, las guías de precios de transferencia en gran parte de los países desarrollados y en vías de desarrollo, etcétera, en el mundo, que básicamente pues tiene como objetivo generar ciertas condiciones eh, de justicia, principalmente dirigidos a empresas transnacionales que evidentemente, pues por ser transnacionales, se encuentran en distintas jurisdicciones en el mundo y que de una u otra forma se pueden ver tentadas a distribuir sus ganancias, eh, no de acuerdo a las operaciones que se generaron, sino de acuerdo a estrategias comerciales en las jurisdicciones donde más le convenga. Eh, Pues esto hoy en día tiene mayor importancia que nunca, ¿no? Los países quieren defender sus potestades tributarias a toda costa en un mundo tan tecnológico. eh, pues es difícil, pues por ello que en este momento con empresas transnacionales tan fuertes en el área de tecnología, que de hecho son las que principalmente cotizan en la bolsa de los Estados Unidos, las que tienen mayor cotización bursátil, como Amazon, Google, Apple, Microsoft, etcétera, pues el reto de precios de transferencia incluso eh, se ha intensificado después de los escenarios pandémicos donde la tecnología nos ha arropado y todo lo que falta, incluso ahora Facebook con el tema de Meta, etcétera, pues cada día el tema de la potestad tributaria es más complejo y prácticamente las jurisdicciones se ven más afectadas por empresas que sus niveles tecnológicos son pues tan avanzados que los gobiernos no pueden seguir la ruta de dónde está la ganancia. Entonces el precio de transferencia pues cuando viene de la década de los 70 pues hoy en día considero que tiene mayor relevancia. Si vemos algunos conceptos, aquí les coloco cuatro. La organización, la OCDE, establece la definición de precio de transferencia internacional como el valor de las transacciones que a nivel internacional realizan personas ubicadas en distintas jurisdicciones, las cuales transfieren tangibles o intangibles o prestan servicios a empresas vinculadas. Rodner la define como la práctica de fijar el precio de los bienes y servicios que se transfieren entre varios países a los efectos de trasladar, junto con el bien o servicio, utilidades o pérdidas entre dos o más sociedades. Bettinger la define como aquel valor efectivo y real de intercambio que se pacta y realiza entre sociedades vinculadas como consecuencia de transacciones de bienes reales, físicos o intangibles, financieros o de servicios y que difieren de lo que hubiera pactado sociedades independientes en condiciones normales de mercado. Y por último, Carlos Herrero plantea que en términos generales los precios de transferencia son el valor de pago-precio que se pacta y realiza entre sociedades vinculadas de un grupo empresarial multinacional por transnacionales de bienes físicos o inmateriales o servicios y que pueden ser diferentes que hubieran pactado entre sociedades independientes. Aquí hay muchas claves. Las claves son principalmente transacciones que hacen partes relacionadas, en la búsqueda de que esas transacciones queden registradas como si hubiesen sido hechas por independientes y un tema de jurisdicción, ¿no? Normalmente vemos los precios de transferencia como tema de jurisdicciones país a país, sin embargo, no descarten jurisdicciones en las cuales existan
precios de transferencia entre estados, entre municipios. Eso no es descartable, puede ocurrir. Algunas razones por las cuales se aplican mecanismos como el de precio de transferencia, bueno, complejidad en ciertas jurisdicciones para repatriar dividendos, de repente países en los cuales hay controles de cambio y es difícil repatriar dividendos, pues utilizan el precio de transferencia como un mecanismo para llevar flujos de un país a otro. Problemas de flujo de caja, el país necesita recursos, el otro lo tiene, hacen una transacción intercompañía y de una u otra forma resuelven el tema de flujo de caja, aplanamiento de obligaciones tributarias consolidadas, de repente un país paga más impuestos que el otro, prefieren llevar la utilidad de un país a otro, el que pague menos impuestos para disminuir la carga tributaria de manera consolidada, y mayor control por parte de casas matrices o estructuras controladas, donde dicen, bueno, yo prefiero generar este ingreso en este país, prefiero generar este costo aquí, y de una u otra forma distribuyen sus operaciones en el mundo. Ojo, esto es parte de la estrategia organizacional de cada grupo económico, ¿no? Sin embargo, aquí el punto está en que esas estrategias no afecten la potestad tributaria de las jurisdicciones. En una organización uno puede ser tan estratégico como sea necesario. Sí, solo si eso no afecta la potestad tributaria de una jurisdicción. Aquí es donde está el gran tema. Cuando nos venimos al aspecto local aquí en Venezuela, pues tenemos que la ley de impuestos sobre la renta establece que los contribuyentes que celebren operaciones con partes vinculadas están obligadas a efectos tributarios a determinar sus ingresos, costos y deducciones considerando para esas operaciones los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables. Es decir, básicamente, si usted realiza operaciones con partes relacionadas en el exterior, lo que se busca es que aquí en Venezuela los ingresos, costos y gastos estén reconocidos como si esas operaciones se hubiesen hecho con partes independientes en operaciones libres de mercado. Para ello, entonces, es importante destacar que es una parte vinculada, ¿sí? Una parte vinculada que debemos entender por ello. De acuerdo a la ley de impuestos sobre la renta venezolana, se entenderá por parte vinculada la empresa que participe directa o indirectamente en la dirección, control o capital de otra empresa, o cuando las mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, control o capital de ambas empresas. Importante esto porque siempre existe la confusión de que, bueno, es que la compañía se llama distinto, es que el presidente de aquella es distinto al presidente de aquí, etcétera, etcétera. A veces incluso se piensa que porque hay una parte interpuesta, pues entonces deja de ser vinculada, pues son algunos elementos que tienen que ser evaluados. Este tema no es sencillo, identificar cuando una parte es vinculada o no. Hay que basarse mucho en la doctrina, mucho en lo que son la jurisprudencia, a fin de poder determinar una parte vinculada. Sin embargo, hay casos que es obvio, ¿no? ¿Cuáles son las operaciones que están sujetas? Pues sencillo, ¿no? Muy sencillo. Las operaciones que están sujetas a precios de transferencias son todas las operaciones que afecten eh, ingresos, costos y gastos y que provengan de una operación realizada con una parte relacionada en el exterior. Fíjense que el caso venezolano claramente es operaciones que provengan del exterior, con partes relacionadas del exterior. ¿Sí? En el caso venezolano no se da precio de transferencia si yo tengo varias empresas en el país y entre ellas interactúan. Aquí no se daría precio de transferencia, se da precio de transferencia o obligaciones en materia de precio de transferencia solamente si las partes vinculadas están en distintas jurisdicciones. Existen unos métodos, aquí presento los 5 métodos que tiene la normativa. Presión operaria no controlado, que es el principal método, el que debe utilizarse por default, es el que tiene que tratar de utilizarse. El método compara los precios pactados con partes relacionadas con los precios utilizados en transacciones con o entre partes no relacionadas. Puede ser difícil encontrar transacciones entre empresas independientes lo suficientemente similares a una transacción controlada. Recuerden que aquí la información tiene que ser pública. Y eso pues es bastante complicado. Tenemos el precio de reventa. Se inicia con el precio al que un producto que ha sido comprado de una empresa asociada es revendido a una empresa independiente.
Este precio es disminuido por un margen apropiado que representa la cantidad de la cual el revendedor debe cubrir sus gastos de venta y de operación. Después tenemos el costo de producción más margen. Se inicia con los costos incurridos por el proveedor de un bien o servicio en una operación controlada por un bien transferido o un servicio proporcionado a un comprador relacionado, un margen apropiado, es añadido el costo para obtener una utilidad adecuada a la luz de las funciones efectuadas y de las condiciones del mercado. División de utilidades. Este método consiste en determinar la utilidad de operación global de todas las empresas que intervienen en la operación controlada para luego distribuir entre ellas de la misma manera en que lo hubieran hecho con partes independientes. Considerando elementos tales como activos, costos y gastos, la comparabilidad también depende de los recursos empleados, los riesgos asumidos y las funciones realizadas. Esto se parece mucho a los que son los contratos en cuenta en participación previstos en el Código de Comercio venezolano. Y por último, y no menos importante, de hecho incluso el más importante y el más utilizado, el método transaccional de margen neto. Es el método más utilizado. En este método transaccional de márgenes netos, revisa el margen neto de utilidad relativo de una base apropiada, es decir, costos, ventas, activos, que el contribuyente obtiene de una transacción controlada. De esta manera, un método transaccional de margen neto funciona de una manera similar a los métodos de costo más margen y precio de reventa. Esta metodología es prácticamente aplicada a todas las actividades que realizan las compañías. Porque aquí no necesito exactamente buscar una operación en particular, sino lo que necesito es buscar empresas que realicen actividades análogas, parecidas, y que tengan información pública. Entonces, indudablemente este método es probablemente el menos efectivo desde el punto de vista cuantitativo, pero de aplicación razonablemente más viable. El artículo 113 de la Ley de Impuesto sobre la Renta establece que para todo lo no previsto en este decreto con rango, valor y fuerza de ley serán aplicables las guías sobre el precio de transferencia para las empresas multinacionales y las administraciones fiscales aprobadas por la OCDE. Entonces, fíjense que como la OCDE marca el ritmo, es decir, que no hace falta reformar la Ley de Impuesto sobre la Renta si cambian las guías de la OCDE, porque automáticamente un preparador de precio de transferencia se basa en las guías de la OCDE. Tenemos los BEPS, las bases de erosión, Base Erosion and Profit Shifting, erosión de la base imponible y traslado de beneficios, que es un elemento sumamente importante hoy en día en aras de garantizar todo lo que tiene que ver con la correcta aplicación de los precios de transferencia. BEPS hace referencia a la erosión de la base imponible y al traslado de beneficios propiciados por la existencia de lagunas o mecanismos no deseados entre los distintos sistemas impositivos nacionales de los que pueden servirse las empresas multinacionales, con el fin de hacer desaparecer beneficios de efectos fiscales o bien de trasladar beneficios hacia ubicaciones donde existe escasa o nula actividad real, si bien goza de una débil imposición derivando en escasa o nula renta sobre sociedades. Pero fíjense que es una estrategia clara de la empresa multinacional en aras de trasladar sus ingresos a países donde probablemente no realiza ninguna operación, pero que la tarifa impositiva es sustancialmente baja. La recaudación del impuesto sobre sociedades se efectúa a nivel nacional en los casos de actividades económicas internacionales. La interacción entre distintos sistemas impositivos nacionales puede derivar en la imposición por parte de más de una jurisdicción o doble imposición. Eso está muy claro. Las actuales normas impositivas internacionales fueron confeccionadas para evitar tal situación. Sin embargo, estas mismas normas han facilitado en algunos casos el caso contrario, por ejemplo, la doble no imposición. Fíjense lo interesante del término, la doble no imposición. Es decir, que el contribuyente termina pagando cero impuestos. Los problemas de BEPS afectan de igual manera tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo. Según los datos actuales, se estima que la presencia de BEPS en un 4%, 10% de la recaudación de impuestos sobre sociedades, lo que supone alrededor de 100 a 240 mil millones de dólares estadounidenses anuales. Algunas estrategias de planificación impositiva de BEPS podrán ser ilegales, pero la mayoría no lo son. Las disposiciones de BEPS se benefician habitualmente de las normas obsoletas de un modelo económico cimentado en medidas pretéritas y no en la economía globalizada del siglo XXI, caracterizada por la creciente importancia
de intangibles como la propiedad intelectual. La crisis económica mundial ha restringido las finanzas públicas, obligando a los gobiernos a efectuar recortes en sus gastos y servicios o bien a elevar sus impuestos para aumentar sus ingresos. Ante este panorama económico, los problemas de BEPS han supuesto un importante menoscabo al buen funcionamiento del sistema impositivo. Indudablemente, esta situación cada vez ha afectado más a las jurisdicciones y no es un problema que se vaya a resolver de un día para otro. De hecho, la OCDE está trabajando muy fuerte para poder resolver y en eso vienen estas medidas o acciones BEPS. Hacer frente a los desafíos fiscales que plantea la economía digital, lo que les comentaba hace un rato, Google, Amazon, Apple, Facebook, Meta. Neutralizar los efectos de los dispositivos híbridos, reforzar las normas sobre transparencia fiscal internacional, limitar la erosión de la base imponible vía deducción de intereses y otros pagos financieros, incrementar la eficiencia de las medidas para contrarrestar las prácticas fiscales perjudiciales, teniendo cuenta la transparencia y la sustantividad, impedir el abuso de los convenios para evitar la doble imposición, impedir la evitación deliberada de la condición de establecimiento permanente. Es un tema complicado. Garantizar que los resultados en materia de precio de transferencia tengan correspondencia con la creación de valor, establecer métodos para la recopilación y análisis de datos sobre erosión de la base imponible, traslado de beneficios y medidas para abordar esta cuestión, requerir a los contribuyentes que comuniquen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva, nuevo análisis de la documentación sobre precios de transferencia, hacer más efectivos los mecanismos para la resolución de controversias, procedimientos amistosos, desarrollar un instrumento multilateral para la aplicación de las medidas desarrolladas. Es todo un paquete de acciones, es todo una gama de situaciones que deben ser consideradas para poder evitar que siga afectándose jurisdicciones, sobre todo las jurisdicciones donde se realizan principalmente las operaciones. El paquete BEPS de la OCDE G20, publicado en octubre de 2015, contiene medidas para mejorar la coherencia de los estándares impositivos internacionales, reforzar su focalización en la sustancia económica y garantizar un entorno fiscal de mayor transparencia. Aquí se los coloco en pantalla el enfoque, ¿no? Ello implica cambios en materia de convenios tributarios bilaterales, lo que incluye un estándar mínimo con el fin de prevenir la búsqueda del traslado más favorable o treaty shopping, es decir, que básicamente yo visualice cuáles son las jurisdicciones donde se paga menos impuestos y me dirijo hacia ellas. La revisión de las normas sobre el traslado de beneficios que determina el tratamiento fiscal de las transacciones intragrupo, el enfoque sobre el sustrato de las transacciones en lugar de su forma legal, la actualización del marco de evaluación de los efectos potencialmente perniciosos de los regímenes preferenciales introducidos por los gobiernos, haciendo especial hincapié en el régimen y estándares impositivos aplicados a la propiedad intelectual y las medidas legislativas nacionales para hacer frente a los BEPS. Fíjense que el tema, en un mundo tan tecnológico, en un mundo donde el teletrabajo ahora pues, va a tener una mayor importancia, fácilmente una persona puede vivir en una jurisdicción, ser nacional de otra y estar trabajando en otra jurisdicción totalmente distinta. Fíjense que estaríamos en una situación en la que las tres jurisdicciones pudiesen decir, bueno, pero es que él paga impuesto en este país porque él es nacional de aquí, otro va a decir, no, él debería pagar impuesto aquí porque él vive aquí, mientras que la otra debería decir, no, él paga impuesto aquí porque la empresa a la que él trabaja está aquí y esta es la que se beneficia. Eso, imagínense llevarlo ahora al mundo empresarial, donde se diga el servidor está aquí, pero los trabajadores están aquí, pero la compañía está constituida en este otro lado. Pues esto hace que estas entidades pues fácilmente vean el mapa mundi y digan yo quiero pagar impuestos en esta jurisdicción, porque es la más conveniente, porque es la que menos me va a fiscalizar, etcétera, etcétera. No es un tema para nada sencillo. El paquete BEPS ofrece un análisis detallado de la economía digital, incluyendo sus modelos de negocio y características claves. Eso se está trabajando, sin embargo, eso va en plena evolución. Fíjense el caso del Meta, que es algo que pues, se ha ido no gestando, pero sí dándosele más cobertura
en el momento pandémico y apenas estamos entendiendo lo que va a ser el meta. Todavía no sabemos con exactitud qué es. Mientras que la economía digital no genera cuestiones específicas de BEPS, algunas de sus características agravan problemas existentes. Estos se han corregido mediante la modificación de la definición de establecimiento permanente, las nuevas normas de traslado de beneficios, en concreto en lo relativo a los intangibles de difícil valoración y a las recomendaciones para fortalecer las normas denominadas sociedades extranjeras controladas. Sobre la base de las pautas internacionales de la OCDE sobre impuestos como el IVA, como otros impuestos análogos, el paquete BEPS recomienda a su vez que el impuesto indirecto aplicado a las transacciones digitales pueda grabarse en el país en el que se encuentra el cliente y proporciona mecanismos consensuados para tal finalidad y de manera eficiente. Realmente es muy complicado todo este tema hoy en día. Entonces, fíjense que eso nos da un panorama bien complejo de lo que es todo el tema de armonización desde el punto de vista mundial. Volviendo otra vez a Venezuela, en materia de precio de transferencia, Venezuela tiene dos grandes deberes formales. Un informe de precio de transferencia que es anual, que no hay que entregarse a la administración tributaria, pero que debe estar a la disposición de ellos. Y una PT 99 que también es anual, que se hace todavía en un formato Excel y se consigna en papel, y que pues la verdad que no sabemos qué tan útil en este momento tan tecnológico y se entrega en papel, ¿no? Pero esos son los dos grandes eh, cosas que debemos hacer en materia de precio de transferencias en Venezuela. El informe de precio de transferencias, según el artículo 167, debe tener estos elementos que están aquí, ¿no? Primero, el informe arranca con un resumen ejecutivo, después tiene toda una parte funcional, después toda una parte económica, unos resultados y unos anexos. Básicamente, eso es lo que debería contener un estudio de precio de transferencia. Y la norma es un poco más específica y establece esto, ¿no? Lista de activos fijos usados en la producción de la renta, agrupados por concepto, incluyendo los métodos utilizados en su depreciación, costo histórico y la implicación financiera y contable de la desincorporación de los mismos, así como también los documentos que soporten la adquisición de dichos activos y los documentos que respalden la transacción o operación, riesgos inherentes a las actividades tales como riesgos comerciales, financieros, asumidos en la producción, transformación, comercialización, venta de los bienes y los servicios realizados por el sujeto pasivo, que sean o no susceptibles de valoración y o cuantificación contable, esquema organizacional de la empresa y o grupos, información funcional de los departamentos y o divisiones, asociaciones estratégicas y canales de distribución, apellidos y nombres, denominación y o razón social, número de registro de información fiscal, domicilio fiscal y país de residencia del contribuyente, domiciliado en Venezuela, así como también información de las partes vinculadas directa o indirectamente, la documentación de la que surja de carácter de vinculación aludida, tipo de negocio, principales clientes y acciones en otras empresas. Información sobre las operaciones realizadas con partes vinculadas directa o indirectamente, fecha, su cuantía, la moneda utilizada. En el caso de empresas multinacionales, además las principales actividades desarrolladas por cada una de las empresas del grupo, el lugar de realización, operaciones desarrolladas entre ellas, esquemas o cualquier otro elemento del cual surja la tenencia accionaria de las empresas que conforman el grupo, los contratos que versen sobre transferencias de acciones, aumentos o disminuciones de capital, rescate de acciones, fusión y otros cambios societarios relevantes, estados financieros de ejercicio fiscal del contribuyente, elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, balance general, estado de resultados, estado de movimiento de cuenta de patrimonio, estado de flujo efectivo, contratos, acuerdos, convenios celebrados entre el contribuyente y los sujetos vinculados a él en el exterior, acuerdos de distribución, de ventas, crediticios, de establecimientos, de garantías, de licencias de know-how, de uso de marca comercial, derechos de autor y de propiedad industrial, sobre atribución de costo, desarrollado en investigación, publicidad, constitución de fideicomisos, participaciones societarias, inversiones en títulos valores, entre otros, así como también los documentos relativos a la naturaleza de los activos inmateriales o intangibles, valor de mercado, situación, grado de protección de los derechos de propiedad disponibles, derechos de uso de propiedad inmaterial o intangible, clase de derecho de propiedad industrial o intelectual, beneficios previsibles, cesión de uso o utilización en contrapartida de cualquier otro bien o servicio, forma de transacción, arrendamiento de instalaciones y equipos, información relacionada a las estrategias comerciales, volumen de operaciones, políticas de crédito, formas de pago, procesos de calidad, certificaciones nacionales e internacionales de productos o servicios, contratos de exclusividad, de garantías, entre otros. Estados
de costo de producción y costo de mercancía y de servicios vendidos en caso de que proceda, método o métodos utilizados para la determinación de los precios de transferencia con indicación del criterio y elementos objetivos considerados para determinar que el método utilizado es el más apropiado para la operación o empresa, información sobre operaciones de las empresas comparables con indicación de conceptos e importe comparado con la finalidad de eliminar la sobreestimación o subestimación de las partidas y cuentas que éstas pueden afectar, información específica acerca de si las partes vinculadas en el exterior se encuentran o fueron objeto de una fiscalización en materia de precios de transferencia, o si se encuentran dirimiendo alguna controversia de índole fiscal en materia de precios de transferencia ante las autoridades o tribunales competentes. Asimismo, la información del estado de trámite de la controversia en el caso de existir resoluciones emitidas por las autoridades competentes o que exista una sentencia firme dictada por los tribunales correspondientes, se deberá conservar copia de las pertinentes decisiones. Información relacionada con el control mensual de las entradas y salidas de existencia de bienes, dejando constancia del método utilizado para el control de inventarios y evaluación de los mismos. Información relacionada al análisis funcional y cálculo de precios de transferencia. Cualquier otra información que considere relevante o que pueda ser requerida por la Administración Tributaria. Esto está establecido en la Ley de Impuestos de la Renta venezolana, pues está muy claro todo lo que conlleva un informe de precios de transferencia, es una información bastante densa. Y por supuesto, eso tiene un otro lado de la moneda, ¿no? Que es el tema de las sanciones. El Código Orgánico Tributario establece que no presentar declaraciones, presentarlas con un retraso superior a un año, presentar declaraciones en forma incompleta con un rango inferior o igual a un año, presentar más de una declaración sustitutiva, la primera declaración sustitutiva, con posterioridad al plazo establecido en la norma respectiva, presentar las declaraciones en formularios, medios, formatos, lugares no autorizados por la Administración Tributaria, y no presentar o presentar con retraso la declaración informativa de las inversiones jurisdiccionales de imposición fiscal que tiene relación con el tema de precio de transferencia, pues son temas que son este, pues sancionados, y recuerden que las sanciones hoy en día están asociadas a el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor que, bueno, para los efectos se utiliza principalmente el euro, ¿no? Y en el caso del precio de transferencia específicamente, fíjense que aparte del cierre, la clausura de la oficina, local o establecimiento, pues hay una multa que son 1000 veces el tipo de cambio, es decir, 1000 euros, 1000 dólares, 1000 pounds, la moneda que sea, en caso de no cumplir con la elaboración de materia de precio de transferencia. O sea, que es un tema, pues, bien importante. Ok, bueno, con esto cerramos el video número 3 de este bloque de armonización tributaria. Por favor, recuerden, bueno, hacer sus comentarios abajo, compartirlo, suscribirse, evidentemente, y bueno, seguir ahondando en estos temas que son pero tan importantes y tan interesantes de cara al futuro. Saludos para todos, bye.